Cada noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa, el corazón de la anciana comenzaba a temblar. El reloj marcaba las horas lentamente, y con cada campanada el miedo crecía dentro de ella. «Si muero esta noche, ¿quién me verá?», susurraba en la oscuridad. Las paredes parecían responder con ecos vacíos. El alma le dolía más que el cuerpo. Intentaba rezar, pero las palabras se confundían con el llanto. «Jesús, no me dejes morir sola», decía entre sollozos, abrazando su rosario como si fuera una mano. La soledad pesaba más en la madrugada, cuando todo el pueblo dormía y el viento soplaba con voz de lamento. Había aprendido a convivir con el miedo, a esperarlo cada noche como a un visitante indeseado, pero esa convivencia le robaba el sueño y la esperanza. «Tengo fe, Señor, pero tengo miedo», murmuraba. «Perdóname si no soy fuerte». El miedo no era solo a morir, era a hacerlo sin testigos, sin amor, sin un adiós. Le angustiaba pensar que su cuerpo sería encontrado por extraños, sin oraciones, sin bendición. «Solo quiero que alguien me tome la mano», decía. Y así, noche tras noche, la anciana esperaba algo que no llegaba, compañía, consuelo o tal vez la voz que calmara su alma. Pero en el cielo, esa súplica no pasó desapercibida. Jesús ya había comenzado a caminar hacia su casa. Cada amanecer era una sorpresa. «Estoy viva todavía», decía con ironía y tristeza. La muerte se había vuelto su pensamiento más constante, como una sombra que la seguía incluso en los días soleados. Caminaba por la casa con cuidado, temiendo caer, temiendo que el fin la encontrara desprevenida. El cuerpo le daba señales, los dolores, la respiración corta, el pulso lento. «Debe ser la edad», se decía, aunque en el fondo sabía que era algo más. Era el alma cansada de esperar compañía en el último tramo del camino. A veces miraba su reflejo en el espejo. «¿Así me verá la muerte?», preguntaba en voz baja. Le dolía imaginar que su partida sería silenciosa, sin una voz que pronunciara su nombre, sin una oración que la despidiera. Pero algo dentro de ella, una chispa de fe que no se había apagado, le recordaba que no todo termina en soledad. Si Jesús estuvo en la cruz, también estuvo solo, pensaba, y esa idea le daba consuelo, aunque fuera por un instante. El miedo seguía allí, pero también una esperanza temblorosa, una semilla invisible que comenzaba a germinar bajo las lágrimas. El alma presintió algo, que la sombra no venía para asustarla, sino para prepararla para una luz más grande. Aquella tarde el cansancio la venció. Se sentó frente al altar con su rosario entre los dedos temblorosos y comenzó a orar, pero no pudo seguir. El llanto la interrumpió. «Jesús, tengo miedo, tengo tanto miedo», dijo entre suspiros. «No quiero irme sola, no quiero cerrar los ojos sin sentirte cerca». El llanto fue largo, hondo, sincero. Cada lágrima era un pedazo del alma que se deshacía frente al cielo. «Me enseñaron a tener fe», decía, «pero nadie me enseñó a morir sin miedo». Se llevó las manos al rostro y se quedó así, temblando, hasta que el cansancio la hizo cerrar los ojos. En medio del silencio, la vela del altar parpadeó. Una corriente suave de aire recorrió la habitación. No lo notó, pero el ambiente cambió. No era viento, era presencia. La oración, mezclada con el llanto, había cruzado el cielo. Jesús la escuchaba desde cerca, tan cerca que ya no había distancia entre la súplica y la respuesta. A veces, cuando el alma se vacía de todo, queda el espacio perfecto para que Dios entre, y esa noche Él comenzó a llenar ese vacío. Al día siguiente, la anciana sacó una caja de madera vieja. Dentro guardaba fotografías amarillentas, su esposo, sus padres, sus hijos de niños. Los fue observando uno por uno, con un temblor en la mirada. «Todos se fueron antes que yo», murmuró, «y aquí sigo, esperándolos». Tocó la foto de su esposo con los dedos arrugados. «¿Vendrás a buscarme cuando me toque?», preguntó al aire, pero no hubo respuesta.
solo el sonido de las aves afuera, cantando como si el mundo no supiera de su tristeza. Miró al cielo y dijo: Jesús, si tú los tienes contigo, dile que lo amo, diles que los extraño. El corazón le dolió, pero ya no era un dolor amargo, era una nostalgia dulce, casi luminosa. Dejó las fotos sobre la mesa, encendió una vela y oró en silencio. No los veo, pero sé que viven en ti. Y por un momento sintió una certeza que no venía de ella. No están lejos. Se le escapó una sonrisa entre lágrimas. Por primera vez, el recuerdo no la hizo llorar, la hizo creer. La casa se había vuelto un eco. Cada rincón guardaba recuerdos, pero ya no había voces. Las paredes parecían respirar con ella, los objetos parecían mirarla. Todo tiene memoria menos el tiempo, murmuraba, pasando la mano por los muebles viejos. El reloj de pared marcaba las horas, lento, con su tic-tac constante. Cada sonido era un recordatorio de que la vida seguía, aunque ya no supiera para qué. Jesús, decía cada noche, ¿cuánto más voy a esperar? A veces creía escuchar pasos en el pasillo, una sombra leve, un ruido de puerta. Debe ser mi mente, se decía, pero su corazón sentía otra cosa, sentía compañía, sentía que alguien estaba cerca, tan cerca que el aire se volvía más cálido. Sin embargo, no se atrevía a creerlo. No quiero imaginar cosas, decía, pero al acostarse miraba el crucifijo en la pared y susurraba: si eres tú, quédate un poco más. Sin que ella lo supiera, Jesús ya se había quedado. Solo esperaba que el miedo cediera para que el alma pudiera reconocerlo. El paso del tiempo era visible en cada movimiento. Las rodillas le dolían, las manos temblaban, la vista se le nublaba. Este cuerpo ya no quiere seguir, decía sonriendo con tristeza. Pero aunque su cuerpo se apagaba, su alma comenzaba a brillar. Cada dolencia era una conversación silenciosa con Dios. Si me duele, que sea para aprender a entregarme, repetía en sus oraciones. Había aprendido a vivir despacio, y en ese ritmo lento, algo en su interior se fortalecía. Una tarde, mientras intentaba levantarse de la cama, sintió que alguien la ayudaba. Fue un toque leve, pero firme. No vio a nadie, aunque supo que no estaba sola. Gracias, murmuró sin miedo. Gracias por seguir aquí. Desde ese día, cada dolor era más soportable, porque sentía que Jesús lo compartía con ella. Si tú sufres conmigo, entonces no me quejo, decía entre suspiros. Su cuerpo se apagaba, sí, pero su alma aprendía a descansar en la presencia de aquel que nunca la abandonó. Esa noche, el llanto volvió, no un llanto desesperado, sino suave, contenido, como un desahogo del alma. No quiero morir llorando, Jesús, dijo con la voz temblorosa. Solo quiero dormir una noche sin miedo. Las lágrimas corrían despacio sobre su rostro. En el silencio de la casa, el sonido de su llanto parecía llenarlo todo. Pero en medio de ese llanto, algo cambió. Una paz desconocida comenzó a bajar, como si el aire mismo la abrazara. Sintió un calor leve sobre su pecho, una presencia dulce que la rodeaba. «¿Eres tú, Señor?», preguntó en voz baja. El silencio respondió, pero ya no era vacío, era respuesta. El llanto cesó sin darse cuenta. Cerró los ojos y se quedó quieta, con el corazón tranquilo. No sabía si dormía o despertaba, pero por primera vez en años el miedo no estaba allí. Jesús no le habló aún, pero su silencio ya era compañía, y eso bastó para que el alma respirara sin temblar. Una madrugada, cuando las estrellas aún reinaban sobre el pueblo, la anciana se arrodilló junto al altar. «Jesús», dijo con voz débil, «si ya es hora, que sea contigo, pero si no, quédate conmigo hasta el final». Sus manos temblaban, pero su voz sonaba firme. «No te pido que me quites la muerte, solo que me acompañes cuando llegue». Las lágrimas volvieron, pero eran diferentes. No eran de miedo, sino de entrega. En ese momento, una brisa recorrió la habitación, moviendo la llama de la vela. El aire tenía aroma a pan recién hecho y a flores. Cerró los ojos, sintiendo el corazón latir despacio, en calma.
«Eres tú», murmuró. «Quédate, solo quédate». Y la presencia se quedó, invisible, constante, silenciosa. No hubo visión, ni palabra, ni milagro, solo un amor que llenó el aire y el alma. Desde esa noche, la anciana ya no volvió a orar pidiendo no morir sola, porque supo, sin duda alguna, que ya no lo estaría. Esa noche, el aire tenía un peso distinto. No era el mismo viento frío que solía entrar por las rendijas. Era tibio, suave, envolvente, como si alguien lo hubiera llenado de ternura. La anciana, acostada en su cama, abrió los ojos lentamente. «Qué raro», murmuró. «No hace viento, pero las cortinas se mueven». No sintió miedo. Al contrario, el corazón le latía despacio, tranquilo, como si reconociera algo que la mente aún no entendía. Se sentó, tomó su rosario y lo apretó contra el pecho. «¿Eres tú, Jesús?», preguntó en voz baja. El silencio respondió, pero dentro de ese silencio, el alma escuchó algo que no venía del oído. Sí, una lágrima le rodó por la mejilla, y por primera vez no dolió. Se quedó inmóvil, respirando con el alma abierta. Todo en la habitación parecía vivo, la llama de la vela, el aire, la sombra en la pared. Todo respiraba paz. Cerró los ojos y sonrió. Sabía que vendrías, solo te había estado esperando. El miedo, que tantas noches la visitó, no volvió. Esa noche, su casa dejó de ser fría. Jesús había llegado, sin ruido, como llega el amor que no se anuncia. Desde aquella noche, algo cambió para siempre. La anciana comenzó a sentir que alguien la acompañaba. No lo veía, pero lo sabía. Cada vez que se sentaba frente al altar, el aire se llenaba de una presencia dulce. No era imaginación, era certeza. A veces, mientras preparaba su té, sentía pasos suaves detrás de ella. «Ya sé que eres tú», decía entre sonrisas, y el corazón se le llenaba de calor, como si esas palabras fueran respuesta suficiente. Por las noches, cuando el sueño la vencía, tenía la sensación de que alguien la cubría con una manta invisible. «Gracias», susurraba medio dormida. «Quédate conmigo aunque no te vea». La soledad desapareció poco a poco, sin hacer ruido. La casa ya no estaba vacía, estaba habitada, y en cada rincón se respiraba el amor de un Dios que cumple lo que promete. El miedo, antes dueño de su corazón, ahora era solo un recuerdo. Jesús se había quedado, y eso bastaba. Una mañana, mientras trataba de levantarse, perdió el equilibrio. Estaba por caer, pero sintió que una mano firme la sostuvo por la espalda. No había nadie allí, nadie visible. Se quedó inmóvil, temblando, con el corazón desbordado. «Jesús», murmuró. «Eras tú, ¿verdad?». La presencia era clara. No la veía, pero la sentía tan real como su propio aliento. Las lágrimas comenzaron a brotar, no por miedo, sino por gratitud. «Tú no dejas caer a los tuyos», dijo con voz temblorosa, «ni siquiera cuando ya no tenemos fuerzas». El resto del día caminó despacio por la casa, pero con una sonrisa nueva. Cada objeto, cada rayo de luz, cada sombra le hablaba de él. «Estás aquí», repetía una y otra vez. Esa tarde, al rezar, sintió otra vez ese toque suave en su hombro. No se sobresaltó, solo cerró los ojos y respiró. «Gracias por no dejarme sola», dijo, y en su corazón escuchó claramente: «Nunca lo estuviste». Esa noche, mientras el reloj marcaba las 3, la anciana despertó. Había soñado con una luz, no con un rostro, no con palabras, solo con una claridad inmensa que la envolvía. Se sentó y dijo en voz baja: «Jesús, ¿eres tú?». El silencio respondió primero, pero luego, en lo más profundo de su alma, oyó una voz suave, amorosa, sin sonido: «Soy yo, no temas». El corazón se le detuvo por un instante. No era imaginación, era él. Las lágrimas corrieron, pero sin angustia. «Tenía miedo, Señor», dijo entre suspiros. «Lo sé», respondió la voz, «pero la muerte no será oscuridad, será encuentro. Yo estaré allí». Ella apretó el rosario y cerró los ojos. «Entonces ya no tengo miedo», murmuró, «porque no moriré sola». El alma se llenó de calma.
La habitación entera parecía respirar con ella. Jesús no prometió quitarle la muerte, le prometió acompañarla, y esa promesa fue suficiente para convertir el miedo en descanso. A la mañana siguiente, la anciana se despertó diferente. No recordaba haber dormido tanto en años. El cuerpo le dolía menos y el corazón estaba tranquilo. «Qué extraño», dijo entre sonrisas suaves. «No tengo miedo». Se quedó sentada un rato, observando el amanecer a través de la ventana. El cielo tenía un brillo nuevo, como si hubiera sido pintado solo para ella. Mientras preparaba su café, pensó en la voz que había escuchado. No fue un sueño, se dijo. Era él. Y mientras lo repetía, una certeza profunda la llenó. No debía temer más. Jesús le había hablado, y su palabra era promesa cumplida. Pasó el día en silencio, acompañada por esa paz invisible. Cada cosa que tocaba parecía tener un propósito. «Todo este tiempo creí que estaba sola», murmuró, «pero tú estuviste en cada respiración, en cada lágrima». Al caer la tarde, se arrodilló frente al altar. «Gracias, Jesús», dijo con la voz quebrada. «Gracias por enseñarme que no hay soledad donde estás tú». Las lágrimas cayeron, pero ya no dolían. La fe, que había temblado tantas veces, ahora estaba firme. El alma había entendido. Morir no era el final, sino volver a casa. Los días siguientes fueron de calma profunda. Cada amanecer era una bendición. Se levantaba despacio, abría las ventanas y saludaba al cielo. «Buenos días, Señor», decía con dulzura. «Gracias por quedarte». La paz se había instalado en su casa como una presencia constante. Ya no necesitaba señales. Sabía que él estaba allí. Lo sentía en el aire, en la luz, en el sonido leve del viento rozando las cortinas. «Nunca había sentido tanta vida», murmuraba, «y sin embargo estoy tan cerca de morir». El miedo había desaparecido, reemplazado por una esperanza serena. Ya no miraba la muerte como enemigo, sino como una puerta abierta hacia aquel que amaba. Una mañana, al mirar su reflejo en el espejo, se sorprendió al ver una sonrisa tranquila en su rostro. «No parezco una mujer que teme morir», pensó. «Parezco alguien que espera a un amigo». Y era verdad. Jesús ya no era solo su consuelo, era su destino. La anciana ya no rezaba pidiendo protección, rezaba agradeciendo cada instante. «Gracias por este día», decía, «aunque duela el cuerpo, gracias porque aún respiro». Su oración se había vuelto simple, pura, tan ligera que parecía flotar. Había aprendido a ver a Jesús en todo, en el canto de los pájaros, en el aroma del café, en el brillo del sol sobre las tejas. Cada cosa era una señal de su amor. «No necesito verte», decía con ternura. «Te reconozco». Una tarde, mientras descansaba, sintió una voz dentro. «El amor que conociste en la tierra solo fue el principio». Ella sonrió. «Entonces, cuando me lleves, no me llevarás lejos, me llevarás a ti». La fe, que un día fue débil y temerosa, se había vuelto madura, firme, llena de gratitud. Ya no temía al final. Lo esperaba con serenidad, como quien espera el regreso de un ser amado. Jesús había transformado su temor en confianza, y en esa confianza el alma encontró su reposo. Una mañana, la anciana despertó antes del alba. Algo la llamó. Abrió los ojos y vio su habitación bañada en una luz suave, dorada, como si el sol se hubiera adelantado. No sintió miedo, sonrió. «Eres tú», dijo. «Ya llegaste». La luz no cegaba, la envolvía, cálida, viva, como un abrazo invisible. El aire olía a flores y una paz indescriptible llenaba el lugar. No había sonido, solo el silencio más bello que jamás había conocido. Se incorporó lentamente y miró hacia el altar. La vela estaba encendida, aunque nadie la había tocado. «Gracias», susurró, «por cumplir tu promesa». Cerró los ojos y respiró hondo. No sabía si soñaba o si ya estaba en otra realidad, pero su corazón se llenó de una certeza profunda. La muerte no vendría sola, vendría Jesús, y con él la paz eterna. Desde esa mañana, la casa nunca volvió a sentirse igual.
porque la luz del cielo ya había entrado en ella. El día llegó sin aviso, pero no con miedo. El amanecer fue más luminoso que nunca, y la anciana despertó con una serenidad que no pertenecía a este mundo. Se vistió con calma, peinó su cabello gris y se sentó en su silla favorita frente al altar. «Hoy es un buen día para verte, Jesús», dijo sonriendo. El cuerpo le pesaba, pero el alma flotaba ligera. No había dolor, no había ansiedad, solo una paz inmensa que parecía venir de adentro. Tomó el rosario y comenzó a rezar, no por miedo, sino por gratitud. «Gracias por cada día de soledad que llenaste con tu amor. Gracias porque no me dejaste morir con miedo». Miró la vela encendida y supo que no se apagaría. El aire de la casa tenía una claridad especial, como si el cielo mismo la cubriera. Se recostó lentamente, cerró los ojos y murmuró: «Estoy lista». En ese instante, la habitación se llenó de una presencia. No era visible, pero era tan real como el pulso que aún latía en su pecho. Jesús estaba allí, y su alma, sin palabras, dijo lo único que quedaba por decir: «Gracias». El último día no trajo oscuridad, trajo promesa cumplida. La anciana respiró hondo, como si tomara impulso. Un leve temblor recorrió su cuerpo, y luego el silencio. Pero no fue un silencio triste, fue el descanso más suave que la tierra haya visto. Su rostro quedó sereno, los labios curvados en una sonrisa tranquila. Parecía dormida, pero en su alma ya despertaba el amanecer del cielo. La vela frente al altar titiló con fuerza, y la luz pareció crecer, envolviendo el cuarto en un resplandor dorado. Afuera, el viento se detuvo. Todo el pueblo quedó en calma, como si hasta la naturaleza reconociera el momento santo. Jesús estaba allí, invisible a los ojos humanos, tomando su alma con ternura. «Ven, hija», dijo con voz amorosa, «tu soledad ha terminado. Este es tu hogar». Ella abrió los ojos, ya no en su casa, sino en una claridad infinita. Ningún miedo, ningún dolor, solo amor. «Sabía que vendrías», respondió con voz luminosa. «Nunca dudé de ti». Y así, con un suspiro que no fue de final, sino de regreso, la anciana partió a los brazos de aquel que prometió no dejarla sola. Al día siguiente, los vecinos notaron que la puerta de su casa estaba entreabierta. Entraron con respeto y la encontraron en su silla, con el rosario aún entre los dedos y una sonrisa serena. «Miren su rostro», dijo una mujer. «Parece que vio algo hermoso antes de irse». Encima de la mesa, la vela seguía encendida, aunque su llama no consumía la cera. Nadie entendió cómo, solo supieron que algo sagrado había ocurrido. En el aire se sentía una paz que ninguno había conocido antes. «Ella siempre decía que Jesús estaba con ella», comentó uno de los vecinos, «y parece que cumplió su promesa». Los que la amaban lloraron, pero no con desesperación. Lloraron con gratitud, porque sabían que no había muerto sola, ni con miedo. Había sido llevada suavemente, como se lleva una flor entre las manos. Jesús había venido por ella, como lo prometió, y en esa casa el consuelo se volvió eterno. El tiempo pasó, pero la casa de la anciana nunca volvió a ser igual. Quienes entraban lo sentían. Algo invisible habitaba allí. El aire era cálido, el silencio no pesaba. Muchos decían que allí se podía orar con el alma en calma, como si alguien escuchara desde el cielo. Las personas del pueblo comenzaron a visitarla, dejando flores y encendiendo velas. Algunos afirmaban sentir una mano sobre el hombro. Otros juraban oír una voz suave que decía: «No temas». Nadie lo dudaba. Jesús se había quedado. De noche, desde la calle, se veía una luz dorada brillar por la ventana, aunque nadie la encendía. Era el recuerdo de su promesa viva, la señal de que el amor no termina cuando la vida se apaga. El miedo había sido vencido, la soledad transformada en presencia, la muerte en abrazo. Y así, donde una mujer temió morir sola, ahora muchos encuentran vida, esperanza y consuelo. Jesús no solo la acompañó en su partida,
se quedó para siempre, en esa casa donde el amor venció al miedo. Cuando el sol cae sobre aquel pequeño pueblo, una brisa suave recorre las calles y parece detenerse frente a una vieja casa. Nadie la habita, pero todos saben que no está vacía. Dicen que si cierras los ojos y guardas silencio, puedes sentirlo. Un calor leve, una ternura que no viene del mundo. Es el eco de la promesa cumplida. Jesús, que un día consoló a una anciana temerosa, se quedó para consolar a todos los que temen morir solos. Porque en ese rincón humilde de la tierra, la muerte se transformó en descanso y el miedo en paz eterna. La vela sigue encendida y el alma, que una vez tuvo miedo, ahora ilumina desde el cielo.